Hola, bienvenida o bienvenido al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la segunda parte y última de la comparación entre los modelos Mars Lumograph 100 y Castel 9000. Resistencia de la mina. Ambos modelos los he utilizado por poco tiempo. Los de Castel los he utilizado un poquito más que los Lumograph. Sin embargo, en ambos modelos he aplicado un poco más de presión que con los otros lápices y sus minas se sienten bastante resistentes. En ningún momento he tenido el temor de que se rompan. Además, en este punto hay que recordar que los Mars cuentan con doble encoladura, lo cual aumenta la resistencia de la mina. La mina de los Castel 9000 se desgasta un poco menos que la de los Lumograph. Probablemente esto se deba a que son un poquito más secas que la de los Mars. Debido a que me falta probar estos lápices por más tiempo para verificar la resistencia de la mina, por eso dudo de calificarlos como excelentes, pero pienso que la balanza se inclina más a que lo sean. Afilado. Ambos modelos fabrican sus lápices con madera y encolado excelentes, y como acabo de mencionar, el de los Mars es doble. Estas características ya proporcionaban una buena idea de cómo podría ser el afilado, y efectivamente, la realidad demuestra que ambos modelos se afilan fácilmente y la calidad de su madera es estupenda. Dudo de calificarlos como excelentes solo porque me hace falta probarlos por más tiempo. Quiero comentar que noté pequeñas diferencias entre ellos. La primera es que se desperdicia un poquito menos de grafito durante el afilado en el modelo Mars, como puedes observar en las fotografías. También la viruta salió más completa en Mars y no en pedacitos como en Castel. No obstante, la madera de ambos modelos luce de excelente calidad. Y por último, quiero comentarte que se logra una punta más aguda en el modelo Lumograph. La de Castel es más roma. Esto no impide que se trabaje muy bien con ella. Te recuerdo que ambos modelos fueron probados con el mismo sacapuntas profesional de la marca Lyra. Precio. En el contexto de la economía mexicana, el precio de estos modelos no es accesible para todos los bolsillos. El estuche metálico de 12 piezas del modelo Castel era de 279 pesos mexicanos en el 2017. El de los Mars era de 459. Es decir, sí hay una gran diferencia entre ambos modelos. A mediados de enero del 2018, eché un ojito a las páginas de las grandes papelerías que venden estos productos. En Lumen el precio de los Castel se mantenía y en Office Depot ya el precio de los Mars había incrementado 50 pesos. Su nuevo precio era entonces de 499. Por lo tanto, la brecha entre estos dos modelos se ha ampliado. Lo que seguían compartiendo, por lo menos a inicios del 2018, era la desventaja de que sus piezas individuales no se podían conseguir, lo que implica tener que adquirir estos estuches completos y eso los encarece aún más. Lo que hay que decir a favor es que no cuestan más porque sí. Su calidad es superior a otras marcas y modelos, por lo que se puede decir que valen su precio. Una no va a adquirir estos productos y a terminar decepcionada de ellos. También hay que tener en cuenta que estos productos están destinados a artistas, es decir, a dibujantes profesionales que requieren y sabrán aprovechar las ventajas que ofrecen estas herramientas de calidad superior o premium. Difuminado. Con base en los resultados de sus respectivas reseñas, el difuminado con los Mars es muy bueno a excelente. El de los Castel, excelente. Tengo curiosidad de saber cuál revela mejor la textura del papel y con cuál resulta más fácil difuminar. Dado que en la comparación anterior, la hoja de papel para esbozo de la marca Fabriano de 90 gramos mostró ser la de mayor absorción de grafito, decidí probar en ella 3 graduaciones, 3B, 4B y 5B, y difuminar la aplicación de 2 capas de grafito con el dedo, con esfumino y con un poco de algodón. En la parte superior observa los Mars, en la inferior los Castel. En la aplicación de la graduación 5B de los Mars la sentí algo seca,
las demás graduaciones se sintieron muy bien. Con las graduaciones de los Castell no hubo ningún problema, se sintieron muy bien todas. El difuminado con el dedo de la graduación 3B que se localiza a la izquierda lo sentí más fácil y rápido con los Castell. Pienso que también se observa mayor homogeneidad del grafito, pues los puntos casi desaparecen. En cuanto a revelar la textura del papel, considero que se aprecia mejor en los Mars. Con el esfumino, en la graduación 4B, que está en medio, se sintió más fácil y rápido en la Castell. El resultado me gustó en ambos modelos. La homogeneidad del grafito se observa más en Castell, la textura en Mars. Por uniformidad me inclinaría por los Castell, por la textura por ambas. Con el algodón en la graduación 5B, a la derecha, la facilidad es semejante en ambas. La textura es mayor en Mars. Se aprecia más uniformidad en Castell. En esta imagen puedes observar el antes y el después del difuminado. En líneas generales, considero que el difuminado se realiza con mayor facilidad con los lápices Castell 9000 y también se revela mayor uniformidad con ellos. En cuanto a la textura del papel, esta se revela más con los lápices Mars Lumograph 100. Los resultados con ambos modelos me convencen porque las líneas inicialmente hechas desaparecen tras difuminar. La selección de uno u otro ya depende del gusto del dibujante o de lo que queramos plasmar en nuestro dibujo. Borrado. En sus respectivas reseñas, ambos modelos arrojaron muy buenos resultados. El borrado de líneas fue más eficiente con la goma Faber-Castell Mix. El borrado en el sombreado fue mejor con la moldeable. Compararé el borrado de los difuminados con 3 gomas. Goma de migajón Dietrich, goma plástica de primera calidad Pentel y goma moldeable Mecanorma. Empleé la hoja del ejercicio anterior. La goma de migajón la empleé en las graduaciones 3B. La de los Mars se manchó y aunque también mostró algunas líneas en blanco, no se obtienen resultados satisfactorios. En la de Castell sí se aprecian líneas blancas. Con la goma plástica de Pentel que utilicé en las graduaciones 4B se obtienen muy buenos resultados en ambos modelos. Considero que en la graduación de los Mars las líneas se aprecian más blancas que en la de los Castell. Con la goma moldeable usada en las graduaciones 5B el resultado no fue satisfactorio en la del Mars y en la de Castell es bueno. En síntesis, los resultados varían con el tipo de goma y la intensidad de la graduación, pero inclinaría un poquito la balanza hacia los Castell, pues en líneas generales sentí que el grafito se borraba con mayor facilidad. Sensación al trazo. Respecto a la sensación al trazo, la de los lápices Mars Lumograph 100 la califico de excelente y la de los Castell 9000 de muy buena a excelente con base en sus respectivas reseñas. Para verificar esto elaboré otro dibujo. Empleé las graduaciones 4H, 2H, H, F, 2B y 5B de los Mars Lumograph 100 y las graduaciones 3H, 2H, B y 3B de los Castell 9000. Esfuminos, hisopo, algodón, goma moldeable y una hoja de papel marquilla de 150 gramos de la marca Reiter o Reiter, no sé cómo se pronuncia. Como me gustó la experiencia de dibujar un mandala, quería otro diseño que incluyera trazos semejantes. También pensé que era el último dibujo de esta temporada y para estas alturas aún me faltaba elaborar un logo para la presentación del canal. Así que también quería aprovechar la oportunidad para cumplir este propósito. Para el diseño incluí un dragón, ya que es parte del nombre del canal y lo es porque me encantan los dragones. Y la letra A de Aurora, que es con el nombre que he firmado los dibujos. Tomé como referencia la A capital del alfabeto gótico porque me llaman mucho la atención esas letras iluminadas que aparecen en los manuscritos medievales. Con base en los resultados de sus respectivas reseñas y los de la presente comparación, no albergaba dudas acerca de la calidad de estos dos modelos. Por eso, no sentí que hubiera necesidad de elaborar dos dibujos iguales o semejantes para probar las graduaciones. Preferí elaborar solo un dibujo con dos figuras y emplear en cada una de ellas un modelo. Destiné para el dragón los lápices Mars Lumograph 100 y para la letra los Castell 9000. Como las necesidades de cada figura eran distintas, de ahí que las graduaciones de los modelos sean diferentes. Aquí te presento el resultado. En la
la elaboración de este dibujo también empleé un lápiz de color azul y una regla, y esto fue porque en mis prácticas utilicé hojas de tamaño carta, pero la versión final quise hacerla sobre un papel de mejor calidad, en este caso papel marquilla. La hoja es un poquito mayor que la carta, por eso quise tener como referencia a mis dibujos anteriores y tracé cuadros que me ayudaran a adaptar el dibujo final al nuevo tamaño. Yo había escuchado o leído, no me acuerdo, que algunos dibujantes emplean el color azul porque según esto el escáner no lee bien este color y no sale en la imagen. Me fié de estos comentarios, pero resultó que sí se aprecia en la imagen escaneada, aunque no mucho. Y es probable que ellos, además de escanear su imagen, utilicen algún programa que les permita eliminar estas líneas. La verdad no lo sé, pero te lo quería comentar para que tengas cuidado de no recargar mucho el lápiz de color. Y bueno, de hecho antes de escanear pasé la goma moldeable para que las líneas fueran más tenues y pues un poco sí funcionó, ¿no? Y después de todas esas complicaciones y terminar mi dibujo en un tamaño mayor, resultó que se descompuso mi multifuncional. Tuve que comprar otro y el nuevo, aunque está hecho para tamaño 4, pues resulta que el tamaño de la nueva hoja de marquilla es ligeramente mayor que la A4 y pues salió un poquito recortada la letra, ¿no? Utilicé la graduación 2H para bocetar el dragón. Con la H sombreé la mayor parte de su cuerpo, ya que en el pecho empleé la 4H porque requería un tono menos intenso. Sombreé algunas zonas de su cuerpo con la graduación F. Para los ojos quise tonos muy intensos, para ello utilicé la 5B y delineé con la 2B. Obvio me llevó varias horas de práctica poder elaborar esta versión final y no pensé que los detalles de las escamas me llevaran tanto tiempo, pero me gustó mucho el resultado y comprobé que efectivamente estos lápices facilitan la tarea pues se deslizan fácil y rápidamente. Después de sombrear el cuerpo entero del dragoncito, las líneas iniciales hechas con la graduación 2H se perdieron bastante pues eran tenues. Tuve que volver a trazar líneas de su cuerpo para realzarlas. Para ello empleé la graduación H y la sensación fue estupenda porque me dio la impresión de que el lápiz me ayudaba a controlar el pulso. El proceso fue cansado debido a los detalles, pero placentero debido a los lápices. Además se difuminaron muy bien y pude sacar luces con la goma moldeable fácilmente. Respecto a la letra, la modifiqué varias veces, pues en el alfabeto gótico tiene una forma más rectangular. Sin embargo, al dibujar la silueta del dragón me percaté de que su cuerpo cubría gran parte de la letra y al final los segmentos que se apreciaban de ella no permitían identificarla como una A. Por este motivo, me incliné por hacer una letra curva y hacer un diseño menos rebuscado que el que planeaba inicialmente, ya que el protagonista de este dibujo pues es el dragón o dragoncita, todavía no sé qué sea. También consideré adecuado proporcionar a la letra tonos menos intensos. La delineé con la graduación 3H. Resultó genial para hacer esto porque no es ni muy tenue ni muy intensa, y no resultó tan seca pues se desplazó muy bien para hacer los trazos. Posteriormente, decidí emplear esta misma graduación para rellenar el interior de la letra porque no quería que fuese blanco y me gustó mucho su tono. Para lograr un mejor contraste, rellené los rombos con la graduación 3B e hice los delineados finales con la B en las partes más oscuras y con la 2H en las más claras. También resultó grata la sensación al trazo con los Castell. Después de elaborar este dibujo, quedé complacida con ambos modelos, pero en cuanto a la sensación al trazo, sí inclino la balanza hacia los Mars por dos razones principales. La primera es que la sensación al trazar líneas rectas o curvas es estupenda, porque los lápices se deslizan fácil y rápidamente sobre el papel y me da la impresión de que me ayudan a tener mayor precisión. Yo adjudico esta sensación al balance que encuentro entre la resistencia de sus minas y su facilidad de desplazamiento sobre el papel. La segunda razón es la sensación al sombrear. La sensación realmente es muy buena con ambos modelos, esto quiere que quede muy claro. La diferencia consiste en que una tardará menos tiempo en sombrear con los Mars Lumograph 100, debido a que sus graduaciones son un poquito más grasas que la de Castell 9000. Esto implica una mejor sensación en la mano, un desplazamiento más rápido y una mayor impregnación de grafito en el papel. Esto tiene como resultado un ahorro de tiempo y esfuerzo, pues el aumento en la velocidad y la comodidad implica una reducción significativa de tiempo.
Si es un área pequeña, hablamos de segundos, y tal vez el ahorro no sea muy significativo allí, pero si es un área amplia, se convierten en minutos y eso ya cuenta bastante. En este punto también hay que considerar la intensidad de los tonos. Si se buscan tonos muy intensos, con los Castell se tendrán que repasar las capas de grafito. En cambio, con los Mars, es probable que esta necesidad se reduzca o se anule. Nuevamente, esto se traduce en un ahorro de tiempo y de esfuerzo. Aspectos bastante estimados por mí y supongo que también por ti. Con base en esta revisión ya tienes un panorama general de las cualidades de estos modelos. Ambos son muy buenos, pero al final sí inclino la balanza hacia los Mars Lumograph 100. Déjame saber en los comentarios cuál de los dos modelos comparados prefieres y por qué. Aquí pues solo me resta invitarte a ver el video final de esta temporada. No te lo pierdas.